México en llamas, el legado de Calderón, es el nuevo libro de la periodista Anabel Hernández, que pertenece a una trilogía de investigaciones relacionadas a actos corruptos del sexenio de Felipe Calderón. Este libro de México en llamas realmente fue un reto como persona, como periodista, poder terminar de hacerlo. Como ustedes saben, desde hace 2 años ya tengo que vivir con escoltas las 24 horas del día por las amenazas que surgieron a partir del libro Los Señores del Narco. Realmente a lo largo de este tiempo pensé muchas veces en irme de México. Mi familia tuvo atentados serios. Todavía hasta hace poco recibía yo amenazas a través de abogados de despachos muy caros de Genaro García Luna. Él muy cínico, todavía atreviéndose a amenazarme días antes de que terminara el gobierno. Durante estos últimos meses del sexenio de Felipe Calderón, la PGR torturó personas para declarar en mi contra. Fueron ejecutadas fuentes de información mía muy importantes, muy valiosas, como María Arturo Acosta Chaparro, que efectivamente fue el general X. Él cara a cara en el 2010 me reveló que Felipe Calderón y Juan Camilo Muriño le ordenaron ir a pactar con los narcotraficantes, que toda la guerra contra el narco era una gran farsa desde el origen, desde el principio. Este hombre fue asesinado en abril pasado en la delegación Miguel Hidalgo, en la colonia Anáhuac, porque sabía demasiado. Porque lo que hizo este gobierno antes de concluir es comenzar a acabar con los cabos sueltos. Evidentemente Felipe Calderón sabe lo que es y sabe lo que hizo. Y lo que quería era matar a los testigos o encarcelarlos para acabar con los testimonios que pudieran rendirse ante una corte nacional o internacional de todos los crímenes y la corrupción que hubo en su sexenio. Mi libro de México en llamas es la tercera etapa de investigación que hice a lo largo de todo el sexenio de Felipe Calderón. Y justamente habla de estos últimos meses de gobierno. Habla de la campaña presidencial pasada. Habla de cómo el principal enemigo de Josefina Vázquez Mota fue el propio Felipe Calderón, porque es un hombre terriblemente destructivo. Felipe Calderón es un miserable. Fue un miserable como marido, fue un miserable como integrante del PAN, fue un miserable como presidente de la República. Es un hombre absolutamente indolente, insensible, incapaz de sentir nada por el prójimo. El primer capítulo se llama Caldenerón, porque ustedes recordarán lo que dice la historia, como Nerón, mientras se incendiaba Roma, mientras él había incendiado Roma, con una arpa entonaba cantos. No olvidemos este último retrato de Felipe Calderón cantando en Michoacán, en su propia tierra, la que dejó hechas cenizas, cantando como si fuera Nerón, viendo Roma incendiarse. Este libro incluye de esta tercera etapa de investigación, también habla de cómo Felipe Calderón destruyó al ejército mexicano y habla de por qué Felipe Calderón, por órdenes de él y de Galván, el secretario de Defensa Nacional, se encarceló de manera injusta al general Tomás Ángeles de Aguajare. Y aquí revelo que el general Tomás Ángeles de Aguajare es otra pieza clave fundamental para un juicio contra Felipe Calderón y todos los funcionarios corruptos de su sexenio. Semanas antes, ustedes recordarán que el general Tomás Ángeles de Aguajare fue nombrado subsecretario de la Defensa el 1 de diciembre del año 2006, cuando inició el gobierno de Felipe Calderón. En noviembre de 2008, por edad, Felipe Calderón tuvo que haberlo removido, mandarlo al retiro y nombrar a otra persona. Sin embargo, lo mantuvo ahí en la Sedena. Y Galván pues estaba bastante preocupado porque pensaba que podía sustituirlo. Súbitamente, en marzo del 2009,
sale Tomás Ángeles de Aguajare por la puerta de atrás y nadie supo por qué. Yo les cuento en este libro por qué Tomás Ángeles de Aguajare fue despedido súbitamente de Los Pinos y por qué hoy está en la cárcel de manera injusta. Tomás Ángeles de Aguajare, días antes de ser despedido de Los Pinos, fue a hablar con Felipe Calderón en el despacho presidencial y le dio una lista con los nombres de todos los generales involucrados con el narcotráfico y de todos los mandos policíacos que protegían al narcotráfico. Les estoy hablando de principios de 2009. No, principios de 2008. Cuando Felipe Calderón escucha esta historia, el general le dice, pero yo ya se lo había informado a Juan Camilo Muriño. Entonces todavía vivía Juan Camilo Muriño. Manda a llamar a Juan Camilo llega al despacho presidencial y entre los dos, en esta mirada de cómplices estúpidos, ¿no? ¿Te acuerdas? El general te había comentado esto. Ah, sí, ¿te acuerdas que te había comentado? Ah, sí, ya me acordé, le dijo Calderón. Saca a Juan Camilo Muriño del despacho presidencial y todavía Calderón va acompañando al general, dándole palmaditas en la espalda, sobándole la espalda, diciéndole que gracias a ciudadanos como él, México podía cambiar, que le agradecía mucho la lista de generales y de funcionarios públicos que le había entregado. A los pocos días, sin siquiera despedirse, sin siquiera mandarle una carta, una llamada telefónica, el general Tomás Ángeles de Aguajare salió por la puerta de atrás de la Sedena despedido abruptamente, por eso, por haber ido a denunciarle al presidente, haber hecho público, presidente, yo sé. Y al haberle informado a Calderón y que Calderón no haga nada, Calderón se convierte cómplice por protección y por omisión. Y por eso tendría que ser juzgado en México. ¿Acaso internacionalmente en esta Corte de La Haya? Porque eso significa que todos los homicidios que han ocurrido, los más de 80,000 efectivamente muertes ocurridas en México, fue su absoluta responsabilidad. Porque él, por un lado, protegió a los cárteles, principalmente al cártel de Sinaloa. Y por otro lado, cuando supo quiénes eran los funcionarios públicos que estaban involucrados con el narcotráfico, en vez de mandarlos a la cárcel, los protegió. Por eso Tomás Ángeles de Aguajare está hoy en prisión. Casi a principios de este año 2012, Tomás Ángeles de Aguajare comenzó a ser buscado por el PRI. Y el PRI sabía perfectamente lo que estaba buscando. Sabían que de Aguajare podía ser un arma muy filosa contra el propio Felipe Calderón. Eso fue lo que encendió los focos rojos en Los Pinos. Ya habían matado a Mario Arturo Acosta Chaparro, muy amigo de Tomás Ángeles de Aguajare. No podían matar a Tomás Ángeles de Aguajare porque hubiera sido un escándalo internacional. Y finalmente es que optan por meterlo en prisión. Pero Tomás Ángeles de Aguajare es inocente. Calderón destruyó al ejército mexicano porque metió a la cárcel o despidió a los generales honestos y los corruptos se quedaron. Este libro de México en Llamas no solo habla del pasado inmediato, también habla del futuro. Si alguien quiere saber quién es Salvador Cienfuegos, el actual secretario de la Defensa Nacional, tiene que leer el libro México en Llamas. Porque este general que hoy nos quieren vender como si fuera la solución a los problemas de inseguridad, les contaría por lo menos 2 episodios clave para entender por qué está como secretario de Defensa Nacional. En sus narices, por decir lo menos, el cártel de Sinaloa y los Beltrán Leiva, el cártel protegido en el Estado de México, crecieron mientras él estaba como encargado de la zona militar de Acapulco, en Guerrero, cuya sede estaba en Acapulco. Mientras el general estuvo ahí, mientras Cienfuegos estuvo ahí, el cártel de Sinaloa y los Beltrán Leiva actuaron con absoluta impunidad. Cuando el general es cambiado de Acapulco y lo mandan al Estado de México, Distrito Federal, es cuando los Beltrán Leiva llegan al Estado de México, se asientan principalmente en Huixquilucan con un montón de casas de seguridad y también en las narices de Cienfuegos
Los Beltrán Leiva hacen y deshacen a su gusto. El principal padrino de Cienfuegos es un empresario terrible, por decirlo menos, de negro historial, además documentado perfectamente, que se llama Jaime Camil, que es uno de esos señores del narco que yo menciono en mi libro Los Señores del Narco. Porque este hombre, desde que empezó a ser empresario, cuya fortuna fue súbita, era socio de los lavadores de dinero de Amado Carrillo Fuentes. Así que es un hombre con un largo historial, cuando menos, de relaciones, de negocios con el crimen organizado. Ese hombre es el que impulsó a Cienfuegos para que fuera secretario de la Defensa Nacional. Como decía Reveles, el papel de Humberto Castillejos. Yo aquí hablo, documento, señalo cómo Luis Cárdenas Palomino pues estaba de muy buen ánimo, pese a la balacera en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, pese a la balacera en Tres Marías, él estaba bastante tranquilo. Y estaba bastante tranquilo porque sus parientes ya le habían garantizado inmunidad con Enrique Peña Nieto. Su cuñado, que podría ser eso no delictivo, pues luego uno no puede escoger quiénes son los parientes o quién se casa con los hermanos o con las hermanas. Humberto Castillejos no es solo el cuñado de Luis Cárdenas Palomino, es su cómplice con la delincuencia y con los negocios sucios. Ese hombre es hoy el abogado del presidente de la República, es el consejero jurídico de la presidencia de la República. Este México en llamas que nos deja Felipe Calderón es un país absolutamente hecho pedazos. Es sorprendente que a 10 días del sexenio de Enrique Peña Nieto, los mexicanos no tengamos todavía siquiera derecho, acceso a un diagnóstico, a que nos diga cara a cara públicamente el señor Peña Nieto cómo recibió este país. ¿En qué estado realmente se encuentra el ejército mexicano? ¿En qué situación de absoluta descomposición encontró la Secretaría de Seguridad Pública Federal, que prefiere mejor eliminarla, exterminarla, que mantenerla? ¿Y por qué en base a ese diagnóstico no ya hay investigaciones u órdenes de aprehensión en contra de los responsables? Porque esa es otra historia. Sí, el sexenio de Calderón ya acabó, pero los hombres responsables, incluyendo al propio Calderón, siguen con vida y están aquí todavía pensando extender su poder. Genaro García Luna, Felipe Calderón, se fue a Harvard, y aquí lo comento antes de que la presidencia de la República lo confirmara. Se va a Harvard, pero no crean que va a Harvard por la puerta de adelante, va por la puerta de atrás, que al fin y al cabo ya se acostumbró por haber entrado hacia el Congreso, así que también entra a Harvard por la puerta de atrás. Entra como un profesor temporal en un diplomado que le hicieron a modo, o sea, ni en Harvard lo quieren. El gobierno de Estados Unidos le ha de haber encontrado ahí un resquicio, una materia ahí que dar seguramente una vez al mes o algo por el estilo, si los alumnos lo aguantan, por supuesto. La materia de corrupción. Por ejemplo, sí. Y Genaro García Luna pues ya está en Miami, desde mediados de este año ya mandó a su familia para allá, estableció una empresa fachada que se llama exactamente como Restaurantes, que creó aquí en la Ciudad de México, pero evidentemente es una empresa fachada como lo son sus restaurantes en la Ciudad de México. En realidad uno podía asomarse por ahí y no había ni un cliente, pero seguramente se prestaba a poder lavar dinero y hacer otro tipo de negocios. Entonces estamos hablando de que este México en llamas, este legado de Calderón, no terminó el 1 de diciembre. Ojalá hubiera sido así. Ojalá la pesadilla hubiera terminado y hoy nos hubiéramos despertado súbitamente en un nuevo México. Es escandaloso, indignante, como los medios de comunicación, los principales periódicos, los principales canales de televisión hablan de México como si ya no hubiera más muertos, como si los cárteles se hubieran exterminado, como si la delincuencia, los secuestradores, los extorsionadores ya no estuvieran más ahí. Como si dormimos la noche del 30 de noviembre y el 1 de diciembre amanecimos en otro mundo, en otra dimensión. Y eso es falso.